mensaje de esta mañana lo he titulado Una iglesia rica. Diga conmigo, una iglesia rica. Una iglesia rica. Y no estoy hablando de una iglesia sabrosa, ahora churrasco, chocolate. No, estoy hablando de que muchas veces la iglesia se ha enfocado en buscar la riqueza, los bienes, el dinero, pero ha descuidado lo más importante, que es lo espiritual. Dios no tiene ningún problema en bendecir a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios no tiene problemas en bendecir a su iglesia. Pero muchas veces la iglesia ha cometido el gran error de colocar esa búsqueda, de colocar ese afán en su vida por buscar un bienestar presente, pasajero, material, en lugar de poner prioridad a lo espiritual, a nuestra relación con Dios, a nuestra comunión con Dios. Hermanos, una iglesia rica puede hacer grandes cosas, pero déjeme decirle que una iglesia que no tiene la presencia de Dios no podrá hacer nada que valga la pena, aunque ésta sea bendecida, aunque ésta sea prosperada. Ya el Señor habló en el libro de Apocalipsis a la iglesia de la Odisea y le decía: hey, ustedes dicen que son ricos, que han sido enriquecidos, pero tristemente ustedes son pobres, miserables, desventurados, que no tienen nada. Vengan a mí para que yo les dé oro refinado, para que les dé colirio para sus ojos. Y ahí en ese capítulo, en ese pasaje de la Biblia, Dios está exhortando a la iglesia y a nosotros ahora a no enfocarnos en las cosas materiales, a no enfocarnos en las posesiones, a no vivir afanados por buscar una comodidad presente, un bienestar presente, y enfocarnos más que todo en lo espiritual. Hermanos, yo quiero decirle que hay una idea muy fuerte en medio de la sociedad en la que hoy vivimos, y es la idea del materialismo. Diga conmigo, materialismo. ¿Sabe qué? El materialismo es parte de toda la sociedad. Esta idea ha permeado toda la sociedad y también ha entrado a la iglesia. Y yo puedo decirte que nosotros vivimos en medio de una sociedad materialista. ¿Por qué? Mira, te voy a dar algunos ejemplos. Hoy en día yo puedo decirte que la sociedad es materialista porque tristemente hoy nosotros, por ejemplo, podemos determinar el éxito de una persona, o nosotros comparamos el éxito de una persona por su situación económica. Nosotros decimos, esta persona es exitosa, ¿por qué? Porque tal vez tiene un buen trabajo, tiene un buen ingreso, ha logrado comprar una casa, tiene una bonita movilidad, y nosotros comparamos el éxito de una persona por la situación económica que tiene. Encontramos a un compañero del colegio que no veíamos hace años, vemos que tiene una movilidad, vemos que viste buena ropa, y nosotros automáticamente decimos, oye, a este le ha ido bien. ¿Es así? ¿Se da cuenta? Algo inconsciente. Nosotros asociamos el éxito a la riqueza. Eso es fruto de una sociedad materialista. Hermano, ¿de qué sirve que tenga auto, que tenga buena ropa, si tristemente ha fracasado en 2 matrimonios? ¿De qué sirve que vista buena ropa si tristemente ha conseguido esa ropa robando en su trabajo? No tiene principios, no tiene virtudes. Pero tristemente vivimos en una sociedad materialista que asocia el éxito a lo que tenemos. ¿Se da cuenta? Vivimos en una sociedad materialista. Vivimos en una sociedad materialista que valoramos más las posesiones que las relaciones. No queremos perder dinero y estamos dispuestos a perder la relación, pero no perder dinero. Y estamos peleados con los padres por herencia, estamos peleados con los hermanos, estamos dispuestos a renunciar a una amistad de años porque nos debe plata. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos a perder relaciones, pero no queremos perder dinero. ¿Qué es eso? Una sociedad materialista que está sobrevalorando la riqueza, los bienes, el dinero, las posesiones, más que las relaciones. Yo puedo decirte que vivimos en una sociedad materialista porque le damos más valor a las cosas que a la vida misma. Hay gente que está dispuesta a matar en atracos, quitar vida. Por un celular se mata, por una cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad materialista que está dispuesto a quitar la vida de alguien por un poco de dinero. Eso es fruto de una sociedad materialista.
Y algo que nos ha pasado tal vez a todos es esto. Mire, ¿por qué yo puedo decirte que vivimos en una sociedad materialista que valora lo material? Porque muchas veces, mire, incondicionalmente, nosotros tratamos a las personas por cómo la vemos. Si se viste bien, si tiene una buena ropa, un buen par de zapatos, miramos el reloj que tiene y por cómo se ve, la tratamos así. Vamos en el auto y si es un taxi, ¡bah!, le bocineamos. Apártate pues, oye. Pero si es un Mercedes que se nos pone delante, pase. No decimos nada. Y lo mismo pasa a las personas. ¿Cómo la miramos y ya tenemos una idea y de esa manera la tratamos? ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad materialista. El otro día con la pastora fuimos a comprar pisos para colocar allá afuera en la iglesia. Y fuimos, vamos a comprar unos pisos bonitos. Y nos fuimos a unos lugares muy bonitos, elegantes. Y dijimos, vamos a colocarlo mejor a la iglesia. Y nosotros con la pastora, quiero confesarle algo, somos medio chabacanos entre semanas. Los domingos hacemos los esfuerzos de peinarnos. Pero entre semanas nos ponemos cualquier trapo. Yo me acuerdo que me fui de una polera. Creo que decía Johnny Alcalde todavía. No, dice la pastora. No, estoy bromeando. Me puse una polera y me fui de allí y listo, salí. Porque uno que va a pensar, pues no, en esas cosas. Yo estaba cómodo. Entramos a ese lugar muy bonito, oiga, elegante, la gente elegante, a preguntar piso y empezamos a mirar los mostradores. Nadie nos atendió. ¿Por qué? ¿Por qué cree? La pinta. Y nos paramos en medio ahí y pasaban las señoritas, pasaban por ahí y nadie nos decía, ¿qué quiere? Tal vez le tuve que decirle a la pastora, anda más allácito. Es broma, es broma. ¿Por qué? Porque tristemente vivimos en una sociedad materialista que la gente te trata como te ve. ¿Acaso lo importante es la ropa? ¿Es los zapatos que tiene? El otro día Dios me hablaba y me decía, usted va a tratar a toda la gente por igual porque ellos valen mi sangre. Y usted va a tratar a todos los pastores por igual, me decía, porque tengo mucho contrato con los pastores. Y usted va a tratar a todos los pastores por igual. Usted va a respetar tanto a el pastor que tiene una gran iglesia como al pastor que tiene tal vez solamente 20 miembros. ¿Por qué? Porque el éxito no se determina por lo que tiene ni por el tamaño por la iglesia. Una persona vale por la sangre de Cristo y una persona vale. ¿Qué hace una persona exitosa? No lo que tiene. Una persona es exitosa cuando esa persona vivió para amar a Dios, vivió para obedecer a Dios, importando lo que tenga o no tenga. Si esa persona tiene algo de Dios, esa persona vale mucho. ¿Me entiende? Pero vivimos en una sociedad materialista que valoramos más lo que la gente tiene. ¿Está conmigo todavía? Y eso ha entrado a la iglesia. Te dice, y cuesta reconocer, hermano. Cuesta reconocer de que muchas veces la iglesia es materialista. Pero ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta de que ese pensamiento materialista ha entrado a la iglesia? ¿Cuándo? Cuando nosotros nos encontramos más afanados en busca del sustento, más afanados en busca de dinero, más afanados en trabajar, más afanados en las cosas de este mundo que estar ocupados en las cosas de Dios, en lo espiritual, en cultivar nuestra alma, en la oración, en el ayuno. Yo te pregunto, ¿has descuidado tu vida espiritual por ocuparte de lo material? Hermano, eso es materialismo en esencia. Aunque tú me digas, no, yo no soy materialista, a mí no me interesan las cosas materiales. Hermano, ese pensamiento se ha clavado en nuestra mente y nosotros estamos valorando lo material. Si hemos descuidado nuestra vida espiritual, nosotros somos materialistas, lo querramos reconocer o no. Es así. Aunque cueste reconocer, tristemente, muchas veces ese pensamiento entra tan sutilmente que nos lleva a creer que nosotros somos fruto del trabajo y de nuestro esfuerzo, cuando en realidad la verdad es que dependemos de Dios, que es espiritual. Y esa idea quiero desarrollarla. ¿Cómo sabemos que nosotros somos una iglesia que tristemente ha caído en el materialismo? Cuando nos afanamos
por las cosas materiales, descuidando nuestra vida espiritual. Repítalo conmigo. Cuando me afano, dígalo fuerte, cuando me afano por las cosas materiales, descuidando lo espiritual. Eso es materialismo. Y esa idea es que hoy Dios quiere que juntos la arranquemos de nuestra cabeza y entendamos que no dependemos de la materia, que dependemos del espíritu. Eso quiero que saquemos hoy. Si hoy sacamos eso, hermano, vámonos contentos y felices y volvemos a las 3 de la tarde a jugar pelota. Pero si no hacemos eso, nos quedamos hasta las 3 aquí. Hermano, esta no es una prédica en contra del dinero. Escúcheme bien. Dios no tiene problema con la gente rica. Olvídese. Yo no estoy, como leí el otro día en un micro que decía, yo no hablo para los ricos porque voy para allá. Ni tampoco hablo para los pobres porque de allá vengo. No, esta no es una prédica en contra de la rica. Dios no tiene problema con la riqueza ni con la gente rica. Hermano, el problema no está en el dinero. El problema está en el corazón. Una vez tengo en mente a una pastora que puso un billete en el suelo y empezó a pisearlo. Mamón, estás bajo mis pies. Y empezó a deshacerlo. Si quiere deshacerlo, pues que lo rompa aquí. Y estaba ahí pisando el billete. Y ella intentaba hacernos entender de que el dinero se puede convertir en un Dios al cual nosotros profesamos adoración, le adoramos y le buscamos muchas veces más que a Dios. Ella intentaba hacer eso, pero yo he entendido que no se trata de pisar el dinero. No, Dios no tiene problema con el dinero, hermano. El problema está en nuestro corazón, en nuestro pecado, que coloca al dinero en el lugar que no le corresponde estar. Que valoramos más nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, las cosas materiales antes que las cosas de Dios. El problema no está en el dinero porque Dios creó las cosas materiales. El problema está en nuestro corazón. Por eso el Señor dijo, y lo dijo muy bien en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. Léalo conmigo. O estimará al uno y menospreciará al otro. Y léalo fuerte la última parte. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Hermanos, no se trata de odiar el dinero, se trata de gobernar nuestro corazón para que éste le tema a Dios, le honre a Dios, le ama a Dios por encima del dinero. Amén. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Eso quiero que hagamos esta mañana. ¿Y cómo nos damos cuenta de que nosotros hemos caído en este pensamiento? Porque vivimos afanados, buscando lo material, descuidando lo espiritual. Ese es el gran error que cometemos como cristianos. Diciendo cristianos, nosotros estamos más afanados por lo material. ¿Sabe quién empezó con esta idea? Viene muchos años atrás, pero quien la estableció como una ideología fue Carlos Marx. Es un alemán, economista, filósofo, era un alemán, economista, filósofo, periodista y además descendiente judío. Y él empezó con esta idea. Y la premisa del marxismo o del materialismo es esta: la materia está por encima de lo espiritual. La materia es todo lo que el hombre tiene. La historia es el resultado de la materia. Y él decía, Dios y la religión es una creación del hombre, es una creación de su pensamiento. ¿Para qué? Para que este hombre tenga una esperanza, tenga una ilusión, tenga un sueño de que alguien, decía él, vendrá algún día a librarlo de su miseria. Eso es un sueño. El hombre creó esa idea para aliviar su miseria. Él decía, deje de lado la religión, deje de lado a Dios, trabaje la materia, añádale valor a la materia, trabájela y pongamos gobernadores justos que administren esa materia y saldremos de la miseria. Eso era Carlos Marx. En Carlos Marx se fundamenta el comunismo y el socialismo. Él decía, viene el socialismo y después viene el comunismo. Esa es la manera que vamos a salir de la miseria, cuando la riqueza se administre de manera más justa y cuando el hombre trabaje la materia. La materia es todo lo que hay, decía. Materialismo. Y él fue el que acuñó esta frase y decía, la religión, Dios es el opio de la sociedad. El opio era algo que se utilizaba como un analgésico, como una anestesia. Y él decía, la religión para los hombres es como una anestesia
Calvo dice, estoy en una miseria, pero Dios un día me va a librar. Él decía, lo espiritual no existe, lo espiritual es creación del hombre, lo que hay es la materia, trabajemos duro, esforcémonos, desarrollemos la materia, organicémonos, pongamos gente que administre la materia correctamente y vamos a salir adelante. Hermanos, esa idea perdura hoy en la iglesia. ¿Por qué, pastor? Porque nosotros estamos con ese mismo pensamiento, aunque no lo reconozcamos. Dejamos de lado a Dios y trabajamos duro. Nos enfocamos en el trabajo, en el esfuerzo, en los negocios, dejando de lado a Dios para buscar nuestro bien. Somos materialistas en esencia. ¿Sabe lo que hemos hecho en la iglesia? Mire cómo somos materialistas. Somos tan materialistas muchas veces en la iglesia que interpretamos la Biblia y sus promesas para nuestro propio beneficio más que para los propósitos de Dios. Materialismo. Otra vez, somos tan materialistas en la iglesia que interpretamos la Biblia y sus promesas para nuestro beneficio más que para los propósitos de Dios. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia es materialista en este sentido. Trabaja duro, se esfuerza, se ocupa de lo material, se ocupa del trabajo, del negocio. ¿Y sabe qué hace? Mira cómo nos engañamos. Hace todo eso y le añade, sazona con un poquito de fe y de oración para tener algo bueno para sí mismo. Eso es materialismo, hermano. Nos estamos engañando. Nos estamos engañando. Simplemente estamos sazonando el materialismo con un poquito de fe, con un poquito de oración, así unos 2, 3 versículos, pero seguimos confiando en lo material, y estamos desechando lo espiritual, desechamos a Dios, desechamos nuestra comunión con Él, desechamos el trabajo de la iglesia, la misión que Dios nos ha dado, desechamos sus principios, aceptamos lo que nos conviene para nuestro propio materialismo y dejamos de lado al Señor. Hermanos, eso es un engaño. Esta mañana tenemos que entender que el materialismo depende de lo espiritual, que lo primero es Dios y que lo material se sujeta a eso. Primero es Dios. Primero es Dios. Amén. Diga conmigo, primero es Dios. Primero es Dios, hermano. Por eso en el libro de Mateo capítulo 25, 33 vemos al Señor Jesús y dice, no se afanen por lo que vayan a comer. No se afanen por lo que vayan a vestir. Los pajaritos no trabajan. ¡Ey! Los pajaritos no trabajan, pero Dios las alimenta. Los lirios del campo no cuecen, no hilan, no tejen, pero ni siquiera Salomón con toda su gloria se ha vestido como esas flores. Y si esa flor que ahora está y mañana se quema, Dios las viste, ¿cuánto más a ustedes que son hijos de Dios, Dios le dará alimento y vestido, hombres de poca fe? Por eso, y termina diciendo Mateo 6:33, más buscad, ¿qué cosa? Más buscad, ¿qué cosa? Diga conmigo, primeramente, ¿qué cosa? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Qué cosa? ¿Cuántas cosas? ¿Y cómo va a ser? Añadido. ¿Es fruto de tu trabajo? No. ¿Es fruto de tu trabajo? No. Es añadido. Pero primero Dios. El materialismo dice no. Primero trabajo, primero negocio, primero afán, primero esto, porque así vas a conseguir todas las cosas. Dios no. Pero la Biblia dice todo lo contrario. No. Primero lo espiritual. Primero Dios. Y lo demás viene añadido. Dios no tiene problema con lo material. Por eso le digo, esto no es una prédica en contra del dinero ni de la gente adinerada, no. Esta es una prédica esta prédica es para aquellos que muchas veces hemos colocado lo material antes que lo espiritual. Eso es materialismo. Hemos colocado lo material. Hermano, Dios no tiene problema con lo material. Y esta idea es importante. La materia no es lo más importante. ¿Puede decirlo conmigo? ¿Puede decirlo conmigo? Dígalo conmigo. La materia, dígalo fuerte. La materia no es lo más importante. ¿Cuántos dicen amén a eso?
¿Sí? Ahora escuche la segunda parte. La materia no es lo más importante, pero tampoco es indispensable. Porque tampoco es indispensable, porque en algún momento en los pasajes que les mostré, Mateo 6 en adelante de la comida, Él dijo que no necesitamos vestido. Él dijo que no necesitamos comida. No, no dijo. Solo nos enseñó que eso tiene su lugar y que Dios es primero, pero no dijo que no necesitáramos de eso. ¿Por qué? Porque Dios no tiene problema con la materia, porque Dios creó la materia. Y si Dios lo creó, no es mala. Génesis 1:1. En el principio, Dios creó, ¿qué cosa? La materia. Dios creó los cielos y la tierra. Y el versículo 10 dice, le da su calificativo. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era. ¿Y vio Dios que era? ¿Cómo es la materia? Buena. Pero ¿cuándo la materia es buena? Cuando hay un orden establecido de las cosas. Cuando hay un diseño. Y en Génesis 1:1 nos muestra el diseño desde un comienzo. Dios creó la materia. Y léalo conmigo el orden. Este es el orden para todas las cosas en la vida. Lea el orden. Número 1, versículo 1. Ahí está el diseño. En el principio creó Dios. ¿En el principio quién? ¿Quién es primero? ¿Y después qué cosa? La materia. ¿Quién primero? En el principio, primero Dios. Primero Dios. Y lo demás se sujetará a Él, hermano. Para que lo creado sea de provecho al hombre, para que todo lo creado sea de provecho al hombre, debe existir una dependencia y un orden correcto. ¿Cuál es esa? Dios primero. Dios creó las montañas, las minas llenas de oro, los diamantes. Dios creó los árboles. Dios creó los mares, los peces. Dios creó todo eso para provecho del hombre. Pero ¿por qué todo eso se ha convertido en un Dios para nosotros y nos ha separado de Él? Porque no hemos colocado a Dios primero. Si colocamos a Dios primero, vamos a poder sojuzgar todo eso y será para provecho del hombre. Dios no tiene problema con la materia. Dios quiere que lo pongamos primero y disfrutamos de todos los demás. Dios no tiene problema. Pero Dios quiere que lo coloquemos primero. Amén. Lo material se sujeta a lo espiritual. La materia no puede ser mala, hermanos, porque Dios mismo se hizo materia. La materia no puede ser mala porque Dios mismo se hizo materia. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué es la carne? Materia. La materia no puede ser mala porque Dios se hizo materia y aquel verbo fue hecho carne. Mire, sin embargo, el principio ahí está, es el mismo. Sí, el principio es el mismo. Jesús nos dio ejemplo de una vida plena. Jesús nos dio ejemplo de una vida completa, realizada. Y Jesús vivió en total dependencia de Dios. Que ese es el diseño. Él colocó a Dios en primer lugar y vivió sujeto a su voluntad. Por eso en el libro de Juan 1:14 dice, en Juan 14:28 dice, y habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Jesús está hablando. Si me amarais, os habría regocijado. Y léalo conmigo, porque he dicho que voy al Padre. Y esta parte léala conmigo. Dice, porque el Padre es mayor que yo. Jesús no está negando su divinidad en este pasaje. Jesús está hablando de que Él vivía en completa dependencia de quien le había enviado. Una vez más podemos ver qué cosa hay. La materia, Jesús hecho carne, su naturaleza humana, sujetándose a lo espiritual. Amén. Cuando ese diseño se mantiene, hermano, todo entra en equilibrio para que la materia sea para provecho del hombre. Cuando mantenemos ese orden, cuando mantenemos esa dependencia, no nos divorciamos de lo espiritual en busca de lo material, ese es el error. Pero si nosotros hacemos
colocamos a Dios primero y empezamos a cultivar nuestra vida espiritual y volvemos a la oración y volvemos al ayuno y ponemos a Dios y el ministerio primero, cuando nosotros nos enfocamos nuestra fuerza en lo espiritual, entonces lo material empieza a sujetarse a eso. Y esto empieza a ser para provecho del hombre. Amén. El otro día les enseñé algo que quiero ocupar hoy. Miren, léalo conmigo, Hebreos 11:3. Diga conmigo el principio, diga conmigo, lo material. Diga conmigo, lo material no es malo. No es malo. Esto no es una prédica en contra de lo material, en contra de los bienes y en contra de las riquezas que Dios creó. Esto no es una prédica en contra de eso. Este mensaje es para colocar a Dios, que lo coloquemos a Dios en el lugar que le corresponde en nuestra vida y demos prioridad a lo espiritual antes que lo material, porque ese es el problema. Hemos colocado lo material primero en lugar de colocar lo espiritual. Léalo conmigo, 11:3. Leamos juntos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, lo materia, por la palabra de Dios, espíritu. ¿Otra vez? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, la materia, por la palabra de Dios, que es espíritu. Siga leyendo. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cuál es la fuente de lo material? Lo espiritual. Lo que se ve fue hecho de lo que no se... Hermano, lo que no se ve es más real de lo que nosotros vemos, porque esto depende de lo que no se ve. Tóquese. ¿Se siente? Tóquese la parte que tiene más carne. No se hagan su cachete. ¿Esto es real? Es real, ¿no? ¿Se siente? Más real aún es el espíritu. Porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que no se veía. Génesis 1, le mostré la semana pasada. Cuando Dios creó los peces, ¿a quién le habló? Al agua. ¿Y los peces dependen? Los peces se desarrollan, se multiplican, crecen cuando están dependiendo de él en el agua. ¿Está bien? ¿Sí? Diga conmigo, crecen, se desarrollan y se multiplican. ¿Dónde? ¿Fuera o dentro del agua? Dentro del agua. Muy bien, porque vienen de él. Es su fuente. Cuando Dios creó los árboles, ¿a quién le habló? A la tierra. ¿La fuente cuál es? La tierra. La tierra es la fuente de los árboles. Los árboles crecen, se desarrollan y se multiplican. ¿Dónde? ¿Cuando los sacamos de la tierra? No, cuando lo colocamos en la tierra. Hebreos 11:3. Lo que se ve viene de dónde. ¿Cuál es su fuente? ¿De dónde viene? Lo que vemos, ¿de dónde viene? Del espíritu. Del espíritu. Fue hecho de lo que no se veía, del espíritu. Lo material crece, se desarrolla y se multiplica solo cuando está dependiendo del espíritu. Solo cuando conectamos lo espiritual, lo material a lo espiritual, es que esto se desarrolla y crece. ¿Por qué? Porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo esto depende del espíritu. ¿Está conmigo? Pero el mundo nos ha hecho creer, no, depender de tu fuerza, depender de tu trabajo, depender de tu inteligencia, depender de tu capacidad, depender de tu negocio, depender, no necesitas el espíritu. Pero la Biblia dice, no es así. No es así. Lo material se sujeta a lo espiritual. Si desarrollas lo espiritual, si mantienes tu relación con Dios, si Dios es primero, si mantienes tu relación con Él, si te dedicas a la oración, si buscas obedecer la palabra, si colocas lo espiritual primero, esto se va a desarrollar, porque esto depende de esto. Pero el mundo nos quiere engañar diciéndonos lo contrario. Y descuidamos lo espiritual por trabajar, por correr, pues allá estamos acá, vamos allá y venimos y hacemos todo. Y Dios te dice, ay, si dejaras de trabajar un poco y te pusieras a buscar mi voluntad, conocieras que mi voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Si dejaras de afanarte un poco por buscarme a mí, entendieras que yo tengo mejores caminos que los tuyos. Si dejaras de afanarte un poco para dar prioridad a mi relación conmigo, a mi palabra, a servirme al ministerio, entendieras que yo tengo mejores promesas que lo que te promete tu jefe.
Hermanos, tristemente somos una iglesia materialista y no nos estamos dando cuenta. Vivimos un materialismo y sazonamos con un poquito de fe, un poquito de oración para tener el mismo plato, para calmar nuestra conciencia. Y ahí sí que la religión se convierte en el opio de la sociedad, como un aliciente. Amén. Amén. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Pastor, muéstrame un pasaje donde me diga que lo material depende de lo espiritual. Hay muchos. Ya te he mostrado algunos. Génesis 1:1. Te he mostrado Juan 1:14. Te he mostrado Hebreos 11:3. Te muestro uno más. Tercera de Juan 2. Un pasaje conocido. Léanlo. Amado. Vamos. Amado. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. ¿Cosas qué son cosas? Materia. Y que tengas salud. ¿Qué es el cuerpo? Materia. Que tengas salud. Así como prospera tú. ¿Qué es el alma? Espíritu. El alma depende de prosperar todas las cosas, o todas las cosas y la salud depende del alma. ¿Cómo es? Léalo. 2:3. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como... O sea, que si yo me ocupo del espíritu, lo demás prospera. Amén. Si yo me ocupo de mi relación con Dios, si yo me ocupo de que mi vida se alinee a la palabra de Dios, si yo me ocupo de doblegar mis pasiones y mis deseos, si yo me ocupo de doblegar esta materia al Espíritu de Dios, entonces Dios también va a hacer que todas las demás cosas se ordenen, crezcan y se desarrollen, porque si esto está en su fuente, en su ámbito natural, va a desarrollarse y va a crecer como Dios quiere que se desarrolle. Amén. El principio es el mismo. La materia se sujeta a lo espiritual. Lo espiritual siempre tiene que ser primero. Dios siempre tiene que ser primero. La obediencia a su palabra, Dios tiene que ser siempre primero. Dios tiene que ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Hermanos, si lo más importante es lo espiritual, aquí yo quiero poner equilibrio. Si lo más importante es lo espiritual, ¿dejaremos de trabajar para dedicarnos a una vida monástica para buscar solamente de Dios? No. Porque como les vengo diciendo, Dios no tiene problema con la materia. Él quiere que lo coloquemos a Él en el lugar que le corresponde en nuestras vidas. Y por ende, por colocar a Dios en el lugar que le corresponde, el trabajo ocupará el lugar que le corresponde a nosotros. No dejaremos de trabajar, no dejaremos de ser diligentes, no dejaremos de esforzarnos, pero nuestros esfuerzos no serán los mismos que nosotros ponemos para con el Señor. Amén. ¿A quiénes les ha pasado que saben que tienen que ir al trabajo sí o sí y van al trabajo? Pero a la iglesia a veces nos damos comper, ¿no ves? ¿Qué es eso? Materialismo. Más importante es no faltar al trabajo que ocuparme de mi vida espiritual. Materialismo. Y eso es lo que esta mañana nosotros tenemos que erradicar. Primero Dios. Donde tengo que poner más fuerza es para servir a Dios. Donde tengo que poner más fuerza es para buscarle a Él. Donde tengo que poner más fuerza es para orar, es para ayunar, es para obedecer su palabra. Eso es lo que tenemos que poner en primer lugar. No se deje gobernar por este pensamiento materialista. Dios no está en contra del trabajo. Dios quiere que trabajemos, pero que coloquemos el trabajo en el lugar que le corresponde. Primero Dios. Amén. ¿No le gusta el mensaje hoy? Colosenses 3 vamos a leer. Nueva versión internacional. Para aquellos que estaban diciendo, yo sabía que tenía que venir hoy, no tengo que dejar este trabajo. Escuche, ¿qué dice la Biblia? Hagan lo que hagan. Trabajen. Vamos, dígale que está a su lado. Trabaja. Porque está el otro extremo. Los que no trabajan y dicen que dependen de Dios. Son los dos extremos. ¿Qué hacer? Nada. Dios es el que me sustenta. Ese es el otro extremo. Los flojos. Están los que viven afanados y están los ociosos.
Que esta mañana Dios nos permita ni ser afanados ni ser ociosos, sino ser gente que tiene a Dios en el lugar correcto en su vida y trabajamos y nos esforzamos diligentemente Él y Dios bendice lo que hacemos. Amén. Vamos, léalo. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor. Es que mi jefe no me paga lo que gusta, así que como sea, nomás. Cuando me pague bien, pues. No. Vos no trabajás bien por el sueldo que recibís. Trabajás bien, ¿por qué? Vamos, ¿por qué trabajás bien? ¿O por qué deberíamos trabajar bien? Porque lo hacemos para el Señor. Amén. Si vos estás trabajando a medida del sueldo que te pagan, qué pena. Vos tenés que trabajar bien porque lo haces para el Señor y no como para nadie de este mundo. Léalo conmigo. Conscientes de qué cosa, de que el Señor los recompensará con la herencia si ustedes sirven a Cristo el Señor. Hermano, el trabajo es una manera de servir a Dios y un medio por el cual puede bendecirte. Es un medio por el cual puede bendecirte, pero tenés que hacerlo bien y como para el Señor. Efesios 4:28, léalo. El que hurtaba, no hurte más. Amén. Otra vez, el que hurtaba, el que robaba, no robe más, sino, ¿qué cosa? Trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Una vez más, hay que trabajar. Segunda Tesalonicenses 3:10. El apóstol Pablo hablando a Tesalónica, léalo conmigo. Porque también, vamos fuerte, porque también cuando estábamos con vosotros ordenábamos esto, y léalo fuerte. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Amén. Se me hace que hoy varios se van a quedar sin almuerzo. Vamos, dígalo conmigo. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ay, mi chiquitito, mi bebecito. Es que no quiero que trabaje, quiero nomás que estudie. 30 años tiene el pelado. Ay, mi bebé. Es de los dinosaurios que ha publicado El Deber, 10 años en la universidad. No, hermano. Usted tiene que enseñarle a sus hijos a trabajar. No críe flojos. Usted tiene que enseñarle a sus hijos que ellos tienen que mantener una familia. ¿Por qué las familias ahora están fracasando? Porque nunca le enseñaron a ese muchacho que tiene que ser hombre, que tiene que trabajar, que tiene que sacar adelante una familia, que tiene que aprender a administrar. Están ahí todos, y están todos dependiendo de la madre, y cuando se casan dependen de la mujer. Y después la mujer los estropea, los hace porque es la que pone plata, me los maneja como quiere. Y después vos, es que esa mujer que te buscaste, pues, ¿para qué te metes con esa atrevida, abusiva? Pero si es la que pone la plata, pues, ¿qué quiere? Entonces, si no quiere que sufra, siga manteniéndolo usted. La que mantiene es la que lo va a hacer como quiere. Si usted no quiere que lo traten mal, pues entonces manténgalo usted, tráigaselo de nuevo a su casa. Eso voy a hacer, pastor. Bien que me dice. Bien que me dice, pastor. Yo tenía pensado eso. Y con mi nietito más lo voy a traer. No entendió nada, hermano. No entendió nada. Hay que enseñarles a nuestros hijos a trabajar. Porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Que no coma. Pastor, ¿cómo sé que mi hijo ya puede trabajar? ¿Come igual que el padre? No, pastor, come más, ya tiene que trabajar. Pastor, ¿cómo sé que mi hija ya tiene que trabajar? ¿Come más que usted? No, porque anda a dieta, no trabaje todavía. Pero si ya come más que usted, si ya come como grande, que trabaje, hermano. Y si no trabaja, pues que haga oficios en la casa, no lo tenga de ocioso. Tiene que hacer algo, tiene que saber que él tiene que ser una persona productiva, que genere, que provea para los suyos. Hermano, mi madre nunca nos mandó a trabajar, pero desde chico yo tenía ese deseo de salir a trabajar. Yo vendí periódico,
Yo vendí soda en el Cristo cuando tenía 10, 12 años. A mis 14 años, en ese tiempo se vendían, ¿se acuerdan de esas tarjetas de Navidad que venían con catálogo? ¿Catálogo? Y vendían en las imprentas. Y yo iba y mostraba, vendía los almanaques. Hermano, yo le metí de todo. Ahora también tengo que reconocer que llegó una etapa en mi vida que no quería trabajar. Y mi madre me tuvo que mandar a trabajar. Hijo, pues anda a buscar trabajo. Hasta me buscó trabajo. Y empecé a trabajar. ¿Me entiende? Hay que trabajar porque el que no trabaja, que no coma, hermano. Dios nos mandó a trabajar. Por lo tanto, no puede ser pecado. Pero cuando nosotros nos ocupamos más del trabajo, descuidando lo espiritual, es ahí que el trabajo se convierte en una pesada carga que nos va a alejar de Dios. Cuando el trabajo se convierte en nuestra adoración, en lo más importante, le meto ganas al trabajo, pero no le meto ganas a mi vida espiritual, es ahí que el trabajo se convierte en un tropiezo. Pero el trabajo que Dios nos dio es una bendición. Amén. Dios no quiere que tú dejes de trabajar. Dios quiere que tú lo coloques a Él primero. Otra vez, Dios no quiere que tú dejes de trabajar y que deje de ser. Él quiere que coloques a Dios primero. Amén. El principio es el mismo. Si yo cultivo mi vida espiritual, si yo cultivo mi relación con Dios, pues el trabajo se va a convertir en un medio que produce bendición. Y algo que yo siempre le he enseñado y esta mañana quiero recordarle: cuando usted trabaja y lo hace como para el Señor, y con su trabajo usted está sirviendo a Dios y usted mantiene su relación personal con Dios. En otras palabras, usted no ha descuidado su vida espiritual, pero está trabajando diligentemente. Escuche bien, escuche esto es importante. Cuando usted trabaja diligentemente, es responsable y hace un buen trabajo, y usted no ha descuidado su vida espiritual, usted es una persona consagrada, usted es una persona que está cada día orando, es una persona que usted aparta tiempo para meditar en la palabra, usted es una persona que está sirviendo, que siempre está conectada con la iglesia, ¿me entiende? Es una persona espiritual. Cuando usted no ha descuidado su vida espiritual, escuche, el trabajo no es un trabajo común, se convierte en un ministerio. Otra vez. Cuando tú estás conectado con Dios, cuando tú estás conectado y has puesto a Dios en primer lugar en tu vida, tu trabajo no es un trabajo, conviertes tu trabajo en un ministerio. Y si es un ministerio, ya no vives tú del sueldo que recibes de ese trabajo, sino que vives de la bendición de Dios. Ahí quería llegar. Ahí quería llegar. Amén. Ahí quería llegar. Vamos. Repito una vez más. Cuando tú pones a Dios primero y empiezas a cultivar tu espíritu, tu alma, antes de afanarte por la materia, por el dinero y las posesiones, esa relación con Dios, ese Dios dentro de nosotros, ese Espíritu Santo trabajando en nuestro carácter, en nuestra visión, en nuestra perspectiva, en nuestra visión, en nuestro propósito, hace que el trabajo secular, ordinario, podríamos decir común, natural, se convierta en un ministerio. Entonces, cuando eso está en su lugar, mi trabajo, yo ya no vivo del salario que me paga mi jefe, yo vivo de la bendición de Dios. Por eso el cristiano puede atreverse a soñar en cosas grandes, porque no depende de un salario, sino de la bendición de Dios. Además, déjame decirte que cuando tú tienes a Dios en primer lugar, la bendición de Dios te va a dar lo que el dinero no puede darte. Amén. ¿Por qué? Porque la materia se sujeta al espíritu. Muéstrenme la Biblia eso. Vamos, Colosenses 3, 23, 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo como de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Para quién trabajamos? Para el Señor. ¿Y qué pasa cuando trabajamos para el Señor? Sabiendo que del Señor recibiréis, ¿qué cosa? ¿Por qué? Hay dos tipos de cristianos.
Hay los cristianos que viven con un salario, descuidando su vida espiritual, y hay aquellos que viven dependiendo de Dios, sirviendo a Dios, amando a Dios, poniendo el espiritual primero. Esos no viven de un salario, viven de la bendición de Dios. Amén. La mejor decisión que tú puedes tomar es dejar de ser una iglesia rica y determinarte a trabajar por ser una iglesia espiritual. Amén. El salario que tú puedes recibir por tu trabajo o por tu buen trabajo puede comprar una casa, pero no puede restaurar tu matrimonio. Dios sí puede hacerlo. Amén. ¿Está bien? El dinero puede darte un momento de placer, de alegría, en un viaje, en un paseo, pero la bendición de Dios es la que te puede dar gozo en medio de las tribulaciones. Amén. 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 El dinero puede comprarte medicamentos, pagarte un buen doctor y pagarte un buen seguro, pero la bendición de Dios es la que sana. Amén. Es la que sana. Hermanos, yo esta mañana quiero animarte y desafiarte. Esta decisión la tomé años atrás. Yo decidí ser un hombre espiritual. Colocar a Dios primero, buscar a Dios primero, dedicarme a la oración, dedicarme a la palabra, dedicarme a servir a Dios. Y hermano, yo no dependo de un salario, y eso es literal. Dependo de la bendición de Dios. Y ese llamado es para todos. Hermano, ¿sabes por qué? A pesar de tu trabajo vives tan endeudado, vives en miseria, vives afanado, vives tan preocupado por las cosas materiales, porque no has colocado a Dios en el lugar que le corresponde a tu vida. Hemos dejado que el materialismo se clave en nuestra cabeza y condicione nuestra manera de vivir. Esta mañana nosotros que tenemos que tomar la firme decisión de decir, renuncio a mi dependencia a lo material, renuncio a ese salario, renuncio a ese trabajo, renuncio a esas cosas, renuncio a depender de eso. Y no estoy diciendo que deje su trabajo. Estoy diciendo que coloque a Dios en el lugar que le corresponde a su vida. Decida ser una persona espiritual. Decida cultivar su espíritu de aquí en adelante. Decida cultivar su espíritu. Diga, voy a cultivar mi espíritu porque mi vida presente y mi vida eterna con el Señor depende de mi relación con Dios. Depende de que yo pueda, que el Espíritu Santo trabaje en mi vida, de la obediencia a su palabra. No depende de mi trabajo, de mi fuerza y el dinero que tenga. Dependo de Dios. Dependo de Dios. Amén. Cuando nosotros dependemos de Dios, dejaremos de depender del trabajo. Le dejo ese pasaje para que usted lo memorice, lo medite. Colosenses 3:23 en la versión Reina Valera, la que hemos leído que hace un momento. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. ¿Por qué vamos a vivir? ¿Por qué vamos a vivir? Por la recompensa. Diga conmigo, por la recompensa. Amén. Que mi jefe me pague, está bien. Y que me pague lo más justo que pueda. Pero yo no dependo de eso. Dios es el que me recompensa. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, dígalo conmigo. Dígame que mi jefe me pague. Y que me pague bien. Porque si no me paga bien, voy allá del trabajo, voy a reclamar. Vamos, diga que me pague. Dígalo que me pague. Y que me pague bien. Pero yo dependo de qué. Pero eso cuando Dios es primero. Eso cuando decidimos ser una iglesia espiritual. Eso cuando decidimos dejar el afán y meternos a la oración. Cuando dicen amén. Dejar el afán y meternos a la oración. A ver, ¿no entendió? Dejar el afán y meternos a la oración. Dejar el afán y volver a la palabra. Dejar el afán de cerrar el negocio y meternos al discipulado. Menos amén, ¿no? Dejar el afán y decir yo me voy a jueves de valiente porque no dependo de trabajar esas horitas, dependo de buscar a Dios. Jueves de valiente estoy ahí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dejar el afán y servir a Dios, dejar el afán y ser una persona espiritual. Hermano, Carlos Marx hizo mucho daño, pero gracias a Dios que Jesús vino al mundo y hizo mucho bien. Amén. Gracias a Dios. No hay sistema de pensamiento más completo, más perfecto,
No hay sistema de pensamiento más hermoso que el cristianismo. No hay nada que pueda superar al cristianismo. No hay nada que pueda superar al cristianismo. El mejor paradigma, la mejor cosmovisión que una persona puede tener para vivir esta vida es el cristianismo. Me puse a leer a Carlos Marx para preparar un mensaje, no sabe cuánto leí. Me puse a estudiar, quedé impactado con este hombre. Quedé impactado con sus ideas, quedé impactado con su manera de razonar, quedé impactado. Pero ¿sabe qué? Y quedé tan así, me quedé chiquitín y dije, ¿quién soy al lado de este genio? Y Dios me dijo, eres mi hijo y tienes mi palabra. Y no hay nada que pueda superar al cristianismo. No hay nada que pueda superar la cosmovisión cristiana. Dios es más grande que todo pensamiento de hombre. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Sus ideas son más altas que nuestras ideas. Dios está por encima de todas las cosas. No hay hombre que se pueda levantar a proclamar una idea que sea superior a la mayor idea que tuvo Dios de enviar a su Hijo al mundo para enseñarnos cómo vivir amando a Dios y amando a su prójimo. Dios es primero. Dios es primero. Y si Dios es primero, todas las demás cosas empiezan a ordenarse. No descuide su relación con Dios. Empieza a cultivar lo espiritual. Usted no depende de lo material, no depende de un trabajo, no depende del dinero, no depende de un salario. Usted y yo dependemos de Dios y Él siempre es primero. Póngase de pie, oremos al Señor. Él siempre es primero. Él siempre es primero. Yo quiero que hoy oremos y le pidamos perdón al Señor. Yo necesito pedirle perdón al Señor. Porque muchas veces he caído en esta idea. Me he vivido afanado, preocupado, dejando de lado lo más importante. Hermano, me he encontrado que llegó la noche y hice mil cosas. Pero no hice lo más importante. Eso es materialismo. Llegó la noche y no tuve tiempo para orar. Llegó la noche y no leí un solo pasaje de la Biblia. Llegó la noche y no pude levantar una sola alabanza, una sola adoración. Llegó la noche y estuve trabajando todo el día. Fui a un lugar, fui al otro, hablé con uno y descuidé lo más importante. Que Dios nos libre de ese estilo de vida. Que este sea el último día. Que Dios nos permita que sea el último día que vivimos afanados por las cosas materiales, descuidando lo espiritual, descuidando lo más importante. Hermano, que lo primero que hagas en el día sea ponerte de rodillas, pero no 5 minutos, 1 hora. La noche no te acuestes, pero no 5 minutos, 1 hora. Si no lo hiciste en la mañana, 1 hora. 20 minutos para orar, 20 minutos para adorar, 20 minutos para leer la Biblia. Dale el tiempo que Dios se merece. No le demos la sobra de nuestro tiempo. Eso no es ser espiritual. Eso es engañarnos a nosotros mismos. Eso es sazonar el materialismo con un poquito de fe. Pero tenemos el mismo plato. No nos engañemos, hermano. No nos engañemos. Dios merece su tiempo. ¿Qué sería de la iglesia si le diéramos al Señor el diezmo de nuestro tiempo? ¿Qué sería de la iglesia si todos nos propusiéramos a darle al Señor el diezmo de nuestro tiempo? 2 horas 40. ¿Qué sería de la iglesia? ¿Cuánto le das? No le robas con lo material. Y tal vez porque quieres que Dios te bendiga en lo material. Pero le estamos robando con nuestro tiempo, hermano. Y por eso no vivimos vidas plenas. Porque el tiempo es vida. Ahí está. No le robamos con nuestro diezmo porque queremos que nos bendiga en lo material. Materialismo. Pero le robamos con nuestro tiempo. Y el tiempo es vida. Por eso no tenemos vidas plenas. Le robamos con nuestro tiempo, no le damos el diezmo, por eso no tenemos vidas plenas, porque el tiempo es vida. ¿Qué sería de la iglesia si le diéramos el diezmo de nuestro tiempo al Señor? ¿Qué sería de tu vida si le dieras el diezmo de tu tiempo al Señor?
Que Dios te permita darle el diezmo de tu tiempo al Señor. Nunca más serás el mismo. Nunca más. Martín Lutero, el reformador de hace 500 años atrás, hizo un sismo en la iglesia. Él tenía miles de cosas que hacer en el día y decía: hoy tengo tantas cosas que hacer en este día que tendré que pasar las 3 primeras horas del día orando. Un capo. Un capo. Por eso hizo grandes cosas. Él le daba el diezmo y un poquito más de su tiempo. Tengo muchas cosas que hacer, así que tengo que pasar las 3 primeras horas del día. ¿Tú tienes muchas cosas que hacer? Dale al Señor las primeras horas del día. Y verás cómo tu vida tendrá significado, propósito, visión, claridad. Tomarás decisiones sabias, inteligentes, prudentes. Vivirás una vida plena por darle al Señor el tiempo que le merece y colocarlo en el lugar que le corresponde en tu vida. Esta mañana todos juntos le hemos dado un buen golpe al materialismo. Amén. Toma esto, Carlos Marx. Amén. No hay cosmovisión que pueda superar al cristianismo. No hay como nuestro Señor Jesús. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta mañana. Gracias porque tu palabra es vida. Gracias porque tu palabra es luz. Gracias porque tu palabra, Señor, quita de nuestra cabeza, Señor, toda mentira, todo engaño del enemigo, Señor, que nos lleva a vivir vida pasajera, frívola, fundamentada en cosas que no tienen valor, Señor, comparado a tu presencia, comparado a tu gloria, comparado a ti. No, Señor, gracias te damos, Señor, esta mañana. Y, Señor, hoy renunciamos. Yo quiero que diga conmigo: renuncio. Dígalo fuerte: renuncio. Ponga su mano en su cabeza. Diga conmigo: renuncio a todo pensamiento materialista. Dígalo: renuncio en el nombre de Jesús a todo pensamiento materialista. Señor, hoy voy a priorizar. Hoy yo establezco, diga conmigo, establezco como lo más importante, Señor, tu presencia, mi relación contigo, mi vida espiritual, Señor, va a ser lo más importante, Señor. Dejaré de afanarme por el trabajo, por las cosas materiales. Y, Señor, voy a esforzarme por lo material, por lo espiritual. Voy a esforzarme por mi vida espiritual. Señor, dejaré el afán del trabajo y voy a dedicarme a la oración. Dejaré el afán y voy a dedicarme a tu palabra. Dejaré el afán, Señor, y no voy a empezar el día sin haber orado. No me voy a acostar sin haber orado. Señor, dejaré el afán, Señor, y voy a colocarte el primer lugar en mi vida, en mi corazón. Diga conmigo: Señor, renuncio al materialismo y declaro que soy un hombre, una mujer espiritual. Un hombre, una mujer espiritual. Gracias te damos, Señor. Usted siga haciendo la obra en nuestras vidas. Y usted, Señor, se establezca como nuestro Rey y Señor en todo lo que hagamos. Y diga conmigo: Señor, en este día, por colocarte aquí a ti, dígalo, por colocarte a ti en primer lugar en mi vida y dedicarme a cultivar lo espiritual. Diga conmigo: mi trabajo deja de ser un trabajo y se convierte en mi ministerio. Dejo de vivir de un salario y empiezo a depender de tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.